¿no? Eh, Tuvimos una de técnicas predictivas. La semana pasada hablamos un poco sobre monitoreo de condición y hoy nos toca un poco mirar aquellos indicadores que son fundamentales en la gestión de mantenimiento, ¿no? Eh, digamos, tenemos que tener en cuenta que es importante tener los elementos, los indicadores que nos permitan medir nuestra gestión y Jorge hoy día nos va a dar una charla dentro del plano de su especialidad sobre estos indicadores. Jorge es ingeniero industrial y estudiado también ingeniería mecánica eléctrica. Tiene una maestría en ingeniería mecánica eléctrica con mención en mantenimiento. Eh, También tiene otra maestría en seguridad y salud en el trabajo. Jorge tiene 40 años de experiencia profesional, ya 25 de esos años como docente de la Universidad de Piura. Es director del programa académico de Ingeniería Mecánica Eléctrica, miembro individual de la American Foundryment Society, miembro del Comité Nacional de Gestión de Activos y Riesgos, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, subdirector de Higiene y Seguridad Ocupacional, director técnico del Instituto Cristo Rey del Cusco, presidente de la Mesa Técnica Metalmecánica de la región Piura, conferencista nacional e internacional y consultor de empresas. Jorge tiene sí una amplia experiencia y creo que va a ser de mucho provecho escucharlo el día de hoy, donde nos va a hablar de los indicadores de mantenimiento. Bueno, sin más que decir, invitarlos a mantenerse en contacto con nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn con Jeans. Así que, Jorge, muy buenos días. Te doy el paso, por favor, para que inicies la sesión de webinar. Muchas gracias. ¿Aló, Jorge? ¿Aló? Sí, ya estoy ahora. Perfecto. Muy bien, Jorge. Muy Muchas bien, gracias. Te dejo para que hagas la presentación. perfecto. Déjenme ver porque ahora que intento compartir, no me permite. Vamos a ver. Buenos días, entonces esperamos que cargue el PowerPoint y efectivamente, pues hoy día voy a tocar unos temas que siempre están dentro de lo que yo llamo la jerga la jerga del mantenimiento, ¿no? Que son los KPIs bueno, siempre generan un poquito de inquietud de conocerlos, porque es lo que suelen hablar nuestros colegas de mantenimiento, y es necesario tener claridad sobre esto para poder conversar con ellos un poco de todos estos temas que son de mantenimiento, que son importantes, porque efectivamente si no hay indicadores, ¿cómo medimos nuestra gestión? Esto es lo que tenemos que tratar de entender ahora. En esta hora lo vamos a hacer un poco rápido porque evidentemente hablar de estos indicadores puede ser toda una maestría, ¿no? O sea, pero vamos a tratar de simplificar de la mejor manera para que les quede el panorama claro de cómo trabajar con ellos, cómo abordar los temas y las cosas que hay que tener en cuenta para poder medirlos, porque efectivamente todo es bonito cuando dices, mira, sí, la confiabilidad, la mantenida, la disponibilidad, pero ¿cómo medirlos?
Eso es lo que quiero que les quede claro como moraleja en esta hora que vamos a tener. Y evidentemente las preguntas las podremos ver al final para poder ahí intercambiar un poco de ideas y experiencias. Repito, lo que voy a explicarles ahora son los indicadores técnicos. En realidad pueden hacerse muchos indicadores en mantenimiento, indicadores técnicos, indicadores administrativos, indicadores de cumplimiento, muchos indicadores se pueden hacer. Pero dentro de esos muchos hay tres que destacan, que son uno, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad, y están sus siglas en castellano, y a la derecha las tienen con sus siglas en inglés, ¿no? Confiabilidad, reliability, disponibilidad, availability, y mantenibilidad, maintainability. Entonces, solo estos tres indicadores nos pueden llevar a un trabajo. Hay mucha literatura sobre esto, hay nueva literatura que va apareciendo actualmente, y vamos a ver digamos, los fundamentos de esto. Entendiendo, pues, qué cosa es la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad, pues, se puede definir, en muchas bibliografías la definen, como la probabilidad de que un activo cumpla la función deseada, en unas condiciones operativas dadas y en un intervalo definido. Intervalo que puede ser de tiempo, que puede ser de kilómetros, que puede ser de intervenciones en el caso de un interruptor, o puede ser quizá en ciclos de trabajo. Entonces, el concepto es amplio y hay que tenerlo en cuenta porque conociendo este concepto, pues tenemos que saber encararlo, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿cuánto será la confiabilidad eh, en un año? Hay que entender que uno hace un KPI y lo hace para determinado momento. Por ejemplo, yo quiero saber la confiabilidad dentro de 600 horas. Muy bien, calcula la confiabilidad dentro de 600 horas haciendo un análisis y puede decirla de las 600 horas, pero lo que pase de ahí para adelante es otro tema. O sea, hay que ir conociendo, hay que ir haciendo un modelamiento matemático para poder decir a las 700 cuánto y a las 800 cuánto y a las 900 cuánto, digamos así. Es un tema, no es un tema eh, no es un tema estático, es un tema que depende del tiempo y eso hay que tenerlo claro. Y para hablar de confiabilidad, pues tenemos que tener en cuenta que en las plantas hay dos tipos de equipos. Hay los equipos no reparables y los equipos o activos reparables. En los activos reparables, que afortunadamente son la mayor parte de equipos que tenemos en planta, pues lo que generalmente nosotros tenemos que ir viendo o relacionándolo con la confiabilidad es el tiempo medio entre fallas. Ustedes ven en la figura, por ejemplo, unas estrellas ahí, unas estrellas, cada una de estas estrellas es una falla, es un evento de falla. Y aquí abajo tenemos el estado de avería, evento de falla, estado de avería. Una falla entre si esto yo le llamo la falla 1, y esto le llamo falla 2, y esto le llamo falla 3, y falla 4, y falla 5, y así sucesivamente, el tiempo que hay entre cada falla me da el tiempo, y lo divido, todos estos segmentitos entre falla y falla, los sumo y los divido entre n, me va a dar el tiempo medio entre fallas, por sus siglas en castellano, o también por sus siglas en inglés, Mean Time Between Failure, que son unos acrónimos que se encuentran normalmente en toda la literatura y mayormente el MTBF. MTBF se encuentra casi en toda la literatura, ¿no? Bueno, también cuando queremos hablar de estos indicadores no tenemos que obviar lo que es la tasa de fallas. La tasa de fallas. ¿Qué cosa es la tasa de fallas? ¿No? Es la probabilidad de que un activo que haya trabajado hasta un instante determinado pueda trabajar en un instante siguiente. Ya el instante, miren, el instante puede ser variable, ¿no? O sea, puede ser un instante de un año, puede ser un instante de 30 segundos, es decir, es muy variable. Dependiendo, lógicamente, del activo. Por ejemplo, y tasas de falla, las tasas de falla me decantan en patrones de falla. Y aquí tenemos, pues, todos esos patrones de falla que ocurren en los diferentes activos. No todos se comportan igual, ¿verdad? El patrón A es una curva de bañera. Lo primero que ocurrió, lo primero que se descubrió el patrón de falla más o menos
más o menos asemejándolo a lo que le pasa al cuerpo humano, a la máquina cuerpo humano. En realidad nosotros somos una máquina y le llamaremos pues, máquina cuerpo humano. Esa máquina cuerpo humano, lógicamente, cuando nosotros estamos pequeños, tenemos una tasa alta y toda esta partecita roja que ven aquí a la izquierda, pues se le llama mortalidad infantil, ¿verdad? Y entonces lo podemos más o menos graficar de la siguiente manera. ¿Cuándo es más probable que muera un niño? ¿De 0 a 1 año o de 2 a 3 años? Que son infantes todavía. Ciertamente que la mayoría de ustedes me dirá que los niños de 0 a 1 año tienen más probabilidad, no quiere decir que van a morir, sino tienen más probabilidad de morir un niño de 0 a 1 año que un niño de 2 a 3 años. Porque ya ha recibido vacunas, ya la mamá lo vacunó y todo. Pero cuando este niño llega, por ejemplo, a los 6 o 7 años, a partir de ahí, miren, ocurre una estancia, una constancia en la tasa de fallas. ¿Qué quiere decir? Que desde los 8 años en adelante hay una constancia en su tasa de fallas. O sea, la probabilidad de que una persona de 20 a 21 años viva es la misma prácticamente la probabilidad, ojo, de 40 a 41 años. Que no va a morir, claro, no, yo no digo eso, puede fallar, puede pasar, pero todo lo que ocurra, todo lo que ocurra en esta parte verde, que hay una constancia en la tasa de fallos, quiere decir que pueden haber fallas, pero son aleatorias, son aleatorias. Claro, y no hablo de morir, simplemente hablo de fallar. Puede ser que tú estés entre los 0 y 20 años, o entre los 20 y 21 años, y de repente, por desgracia, Dios no quiera, te pasa un accidente fatal. O sea, tú estás en todas tus plenas facultades, en toda tu plena vida útil, pero ocurre lo que tiene que ocurrir, absolutamente aleatorio. Entonces, luego llegamos hasta aquí, más o menos, dependiendo del ser humano, pues algunos a los 45 empiezan a comenzar otra nueva cuesta de su vida, y 40, 45, 50, 55, y te das cuenta, pues, que comienza a subir la tasa de falla. De tal manera que yo te puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad entre una persona de 90 años que llegue a 91 años frente a una persona que tiene 65 y llegue a 66? ¿Dónde es más probable que esa persona fallezca? Obviamente ustedes me dirán de 90 a 91, ¿de acuerdo? Más probabilidad que la que podría vivir de 60 a 61. Evidentemente porque ya estamos en una etapa de desgaste, ya estamos en una etapa de vejez. Y efectivamente eso es lo que describe la máquina cuerpo humano, y que algunos activos se comportan de esta manera, más o menos semejante a lo que pasa en el ser humano. Y lógicamente cuando uno instala un activo que tiene cierta importancia, pues ese activo probablemente tenga fallas al inicio. Nosotros hemos tenido acá, por ejemplo, en el Perú, una construcción del gasoducto cuya mortalidad infantil duró cerca de 4 años. Mortalidad infantil. Luego ya él vivirá al menos unos 50 años y luego comenzará su etapa de vejez. Entonces, algunos activos se comportan de esa manera, no todos. Luego tenemos el patrón B, en el cual es un punto de vista tradicional, en el cual no tenemos casi fallas de origen, por decirlo de alguna manera, en el patrón de falla B, en el cual todo nace constante, 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 y llega solo la vejez. ¿Qué pasa con estos activos? Lo que pasa es que con estos activos les han matado la mortalidad infantil. ¿Qué significa matarles la mortalidad infantil? Significa que antes de salir al mercado de estos activos, pues han sido probados de manera ruda. Por ejemplo, los interruptores termomagnéticos, antes de salir al mercado, los prueban con corrientes de ruptura muy altas, del orden de los kiloamperios. ¿Para qué? Para que todos aquellos que fallen en ese momento, pues esos no salen al mercado. Simplemente salen ya aquellos que pasaron esa prueba. Por lo tanto, en el patrón B estos activos aparecen así, sin mortalidad infantil. Bueno, aquí tenemos un tercer patrón en el cual se puede ubicar tal vez al lubricante, en el cual su degradación viene casi casi desde el comienzo. Entonces, los lubricantes, más o menos que obedecen al patrón C. Luego tenemos el patrón D y el patrón E, y así. El patrón E, por ejemplo,
ocurre con los dispositivos electrónicos, ¿no? Ellos no dan ninguna señal premonitoria de falla y de pronto, ¡plac!, fallaron. Tu celular, por ejemplo, lo tienes hoy día, hasta anoche funcionó bien y en la mañana resulta que, ¿qué le pasó a tu celular? Nadie sabe, al día siguiente no te dijo, no te dio ninguna seña, pero ¡pum!, falla. Así hay activos que tienen esos patrones y así podemos seguir hablando de los otros, pero la tasa de fallas es un número con unas unidades. ¿Podemos calcular las tasas de fallas? Sí se pueden calcular. Necesitamos tener una data de las fallas de los equipos, las fallas que han ocurrido en un tiempo operacional, o en un tiempo operacional o en un tiempo calendario. ¿De acuerdo? Ese tiempo te lo pones tú, pero bueno, si bien es cierto, se puede calcular, se necesita datos para ello, pero al menos existen tablas que nos permiten a nosotros tener las tasas de falla. Por ejemplo, ahí vemos la tabla OREDA, Offshore Reliability Data, datos de confiabilidad offshore, y ellos nos dan aquí las tasas de falla por millón de horas, tanto con tiempo calendario como con tiempo operacional. Por lo tanto, no nos debemos preocupar mucho en intentar las tasas de falla porque las tenemos casi ya tabuladas o mapeadas por diferentes empresas. Por ejemplo, aquí tenemos para Offshore Reliability Data, acá tenemos para pozos petroleros, aquí tenemos para tuberías, aquí tenemos para dispositivos electrónicos y acá también tenemos para tuberías, ¿no? Yo personalmente cuando uso tasa de falla os habla de para lo personalmente digo. Y algunas veces voy a Oreda también para ver tasas ya de maquinaria, ¿verdad? Esas son, no necesitamos, repito, calcularlas. Existe la data bueno, entonces la confiabilidad es un tema estadístico. Confiabilidad, ojo, no digo mantenimiento centrado en confiabilidad, que es otro nombre que se acuña por ahí para optimizar el mantenimiento. La confiabilidad es un aspecto objetivo, un aspecto matemático, un aspecto estadístico. Y como decíamos al comienzo que existe un intervalo definido y que este puede ser el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si el tiempo está metido, entonces el tiempo es una variable aleatoria y entonces por eso es que la probabilidad se acomoda bien a las distribuciones estadísticas. Y aquí he puesto unas como para nombrarlas, por ejemplo, una distribución normal que se ajusta bien en la etapa de vejez de los activos, la exponencial que se ajusta bien en la etapa de vida útil, esa zona de constancia que había en la curva, ¿se acuerdan? La zona de constancia es la zona en la cual la distribución exponencial se acomoda muy bien. Y tenemos también la distribución Weibull, que es la más usada en confiabilidad, porque es una distribución muy flexible que tiene ciertos parámetros que nos permiten entender lo que pasa tanto en el MTBF como en el MTBF. Es otro parámetro que es importante para calcular qué cosa, para calcular disponibilidad, señores. La disponibilidad es lo que nosotros podemos traducirlo de un número a soles, porque lo que le interesa a las empresas es decir, ya, yo voy a hacer mantenimiento, ya, yo voy a hacer esta cosa, pero ojo, esto me va a servir, le va a dar valor agregado a mi negocio, eso es lo que interesa. Por eso cuando yo le digo a los mantenedores, tú no puedes ir al gerente y decirle, yo quiero estas herramientas para mejorar mi mantenimiento. Y él te va a preguntar, y con razón, porque él está mirando los intereses de la empresa. Te va a decir, bueno, ya, vas a hacer esto. ¿Y esto qué significa? ¿Que solo te dé dinero o que ese dinero que yo voy a dar me va a servir para algo? No, te tienes que darle tú. Por eso le digo a mis colegas mantenedores, cuando ustedes presenten un proyecto de mantenimiento, preséntenlo con tasa interna de retorno. Preséntenlo con valor actual neto, es decir, un proyecto que sirva y el gerente te diga, ah, bueno, sí, vale la pena porque voy a ganar dinero. Porque eso es lo que busca la empresa y eso es legítimo, o sea, no podemos verlo de otra manera. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer análisis de costo de ciclo de vida, que es otro tema que se puede tomar probablemente en otra reunión, porque es todo un tema que el mantenedor aprenda a conocer los términos financieros. ¿De acuerdo? Porque yo he visto muchos casos que me han comentado a mí, pero a mí me aburre lo que hablo de finanzas.
pues no tiene que aburrirte porque la función mantenimiento tómala como una unidad de negocio que tiene que darle valor agregado a la empresa, que tiene que ayudar a la rentabilidad de la empresa, porque de esa manera ayudará a la competitividad de la misma empresa. Y en estos momentos en los cuales nosotros estamos buscando, momentos complicados, por supuesto, en los cuales tenemos que todo, todo drenajito de dinero por ahí que está saliendo, pues se cuenta. Y mantenimiento tiene que hacer todo lo necesario para que esa función ayude, reme hacia el mismo lado, como todas las otras funciones empresariales. Muy bien, entonces hablamos un poquito de esto, hablamos un poquito de cómo es que yo puedo tratar los datos, aquí datos que tengo y aquí cómo los trabajo. Lógicamente aquí los he trabajado en una plataforma Office como es el Excel, por ejemplo. ¿Por qué? Pensando en que, por ejemplo, algunas personas no tienen, por ejemplo, el Minitab, que también ayuda mucho, u otro, o un algoritmo de estos que están en la web, que ahora existen para todo tipo. Entonces, entender que con las herramientas Office tú puedes hacer cosas, puedes ayudarte a mejorar todos tus parámetros dentro de la empresa. Y como ven, la confiabilidad se calcula, como ven aquí abajo a la izquierda, la confiabilidad para 600 horas. Yo no puedo, como mantenedor, decirle, mira, yo te voy a dar una confiabilidad 100% toda la vida del activo. No, señores. La confiabilidad del activo va bajando conforme pasa el tiempo, porque es así, es así. Y bien, todo lo que hemos visto acá es para hallar un componente, la confiabilidad de un componente, pero resulta que en una planta no tienes componentes separados, tienes sistemas de componentes, o un conjunto de componentes que se convierten en un sistema. Ven ustedes ahí esa faja transportadora. ¿Cuántos componentes tiene esa faja transportadora? Probablemente miles de rodamientos que tienen que ser engrasados. Probablemente miles y miles de rodamientos. Entonces todo eso, pues imagínate tú, si ahí yo calculo, por ejemplo, 5.000 rodamientos, y si, por ejemplo, con un buen programa de engrase logras, logras retrasar, por ejemplo, un mes o 2 meses el cambio de rodamientos con un buen engrase, ¿tú te imaginas lo que significa para la empresa retrasar un poquito esa inversión que tiene que hacer ahora? Pues le brinda réditos. Entonces tenemos que ver las cosas de esa manera. Tenemos que ver las cosas siempre mirando el rédito, siempre mirando el valor agregado, que es lo importante en toda empresa. Bueno, entonces decía que cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de sistemas como este, por ejemplo, o como este sistema de bombeo que hay acá, o como un sistema stand-by que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos 4 bombas, de las cuales probablemente 3 de ellas son suficientes como para alimentar todo el caudal que necesita ese proceso. ¿Verdad? Acá tenemos un sistema de reserva en el cual un grupo electrógeno es capaz de asumir la carga que la red eléctrica te da cuando falla esta red eléctrica. Para eso está este equipo de reserva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas configuraciones se estudian, estas configuraciones tienen todo su rigor matemático, pero tenemos que conocerlo. Y si el sistema es serial, como esa faja, pues si tú conoces la confiabilidad de cada uno de los componentes, que la puedes hallar de la manera que vimos acá, con Weibull, o con la exponencial, o con la normal, puedes hallar todo eso, entonces puedes hallar la configuración de todo el sistema, es decir, conociendo la confiabilidad de un componente, la confiabilidad del otro, la confiabilidad del otro, y así sucesivamente hasta los n componentes. Y el producto de todo eso, pues es la confiabilidad de tu sistema. Pero ¿eso en qué termina? Termina en el MTBF. ¿Y por qué en el MTBF? Ya más adelante, cuando hablemos de disponibilidad, vamos a ver por qué es importante este MTBF, el cual nosotros buscamos, ¿eh? Igual, cuando tenemos sistemas que son redundantes, como vemos aquí, 2 grupos electrógenos en paralelo,
Y esos grupos electrógenos, lógicamente, tienen un cierto tratamiento desde el punto de vista de la confiabilidad. Porque todo esto, estos dos juntos, los catalogamos como si fuera un sistema. Y ese sistema solo fallará cuando fallen los dos. Porque si falla uno, el otro es capaz de asumir la carga. Entonces tenemos una redundancia que se llama redundancia total. Si tú fallas, entro yo. ¿De acuerdo? Y entonces eso también se calcula y aumenta la confiabilidad. Miren ustedes lo que pasa con el MTBF. Miren, aquí es 1 o 0.5 sobre la tasa de fallas. Miren lo que pasa acá, cuando hay redundancia. El MTBF incrementa 50%, ahora es 1.5 sobre la tasa de fallas. Claro, estoy haciendo esta comparación entendiendo que los dos son estructuralmente idénticos, que los dos son iguales. A veces ocurre que ponen un motor de una manera y de una marca y modelo, y el redundante un motor de otra marca y otro modelo. Entonces ahí la figura cambia. Pero yo aquí lo que quiero que ustedes vayan aquilatando es la importancia y el riesgo que hay en que los elementos estén en serie y la ventaja que hay cuando los elementos están en paralelo. Ya tienes un 50% ganado de MTBF. Pero miren a la derecha. A la derecha he tratado de visualizar ahí una configuración que se llama stand-by. Stand-by, que la escuchamos los que estamos en planta, los que hemos pasado por planta, pues sabemos lo que es una configuración stand-by. Y entonces la grafico yo de una manera deportiva, es como el suplente que está esperando que el titular pues ingrese al campo, y él no entrará mientras el titular pues o esté con tarjeta amarilla o se lesione el titular. Entonces, evidentemente aquí, si uno de ellos entra el otro, evidentemente, y esta espera se trabaja, bueno, con unas probabilidades, que en este caso son las probabilidades de Poisson o de Poisson, como quieran llamarlo ustedes, como quieran expresarlo ustedes. Pero fíjense aquí, lo que yo quería que vean aquí es que en esta configuración standby es 2 sobre lambda. El MTBF crece, por eso es que se prefiere esta configuración a esta otra configuración. Redundancia total frente a standby. Mira, yo prefiero standby. ¿De acuerdo? Evidentemente hay que tener ciertas cosas. Por ejemplo, no tener parado uno de los equipos por mucho tiempo, porque si el líquido que bombean tiene cierto grado de corrosividad, pues puede generar problemas en una bomba que está parada mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces tienen que probablemente de vez en cuando arrancarla para que esta no tenga trabamientos en el futuro y pues y después tengan problemas. Y me digan la configuración stand-by no funciona. No, sí funciona. Sí funciona, ayuda mucho, ayuda, incluso te da tiempo para arreglar una cuando se malogró mientras la otra está trabajando. Ahora, si se te malogran las dos, pues ya, bueno, algo ha pasado, un problema de gestión ahí, de gestión de los equipos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero los sistemas son aún más complejos, ¿no? Que dos motores, dos bombas, y son más complejos, son sumamente complejos, donde, por ejemplo, tenemos en este caso, en el cual, en esta refinería, pues hay torres de destilación, hay bombas, hay intercambiadores de calor, hay tanques, hay tuberías, hay válvulas, ¿de acuerdo? Todo eso existe. Hay sistemas, por ejemplo, de protección contra la corrosión, sistemas impresos, eh, sistema de ánodos de sacrificio, hay miles de cosas. Pero siempre cuando uno trabaja, todo puede simplificarse. Y ustedes ven, pues, ahí un sistema que se llama un diagrama de bloques, en donde hay una combinación de elementos que se conectan en serie y otros que se conectan en paralelo y que se pueden resolver los que están en serie de esta manera y los que están en paralelo o en stand-by de esta otra manera. Pero se pueden resolver, se pueden reducir a eso y puedes tener un análisis de confiabilidad para toda una planta, aunque siempre en una planta se aconseja un análisis de disponibilidad, salvo que la planta requiera por sus propias características que su estrategia de mantenimiento esté basada en la confiabilidad. Y así, por ejemplo, tenemos una planta nuclear. Una planta nuclear, su estrategia de mantenimiento debe estar basada en la confiabilidad, igual que un vehículo aéreo, por ejemplo, en aviación, su estrategia tiene que estar basada en confiabilidad,
debido a lo que puede ocasionar una falla en esas industrias. Las petroquímicas, por ejemplo, están basadas en confiabilidad. Y esto, pues, es lo que tiene que tener claro el gestor de mantenimiento cuando está frente a su área. Que todo esto puede ser muy complejo y todo lo que quieras. Estamos ahora haciendo el análisis de disponibilidad, ya les contaré más adelante, de toda una concentradora minera. Y ese análisis, pues, es complejo. Y entonces hay que ir viendo cómo se va encarando este tema. Bueno, y esto es lo que quería hablarles de confiabilidad. Como no es el único KPI, pues hay que amarrarlo con otro que se llama mantenibilidad. Mantenibilidad. Importantísimo, yo creo que es bastante importante y sobre el cual podemos hablar mucho porque depende, este indicador hace que el indicador de disponibilidad te suba o te baje. Y hemos dicho que disponibilidad pues se puede convertir en dinero. Y ya veremos unos casos más adelante. La mantenibilidad como una característica inherente de un activo asociada a su capacidad de ser recuperado de servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento. La capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento. Capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, fíjate, ustedes probablemente cuando abren el capot de su carro o cuando quieren desarmar una llanta de su carro, tienen que enfrentarse, por ejemplo, a cinco tuercas o seis tuercas, dependiendo del tipo de, o más tuercas si el vehículo es nuevo. Imagínense un camión minero, por ejemplo, tiene muchas más seguridades en cuanto a sujeción. Entonces, fíjense, compárenlo. ¿Cuánto tiempo les llevará extraer la llanta de un vehículo frente a lo que le lleva, por ejemplo, a un auto de Fórmula 1 que está en el box? El box es el lugar donde se paran para luego salir. En el box seguramente que se demoran para hacerle no solamente un cambio de llantas, sino el cambio de las 4 llantas seguramente se demoran entre 6 y 7 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué hay entre 6 y 7 segundos? ¿Y por qué en tu vehículo lo pueden hacer, pues tal vez en media hora? Como, como digamos, como un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque los vehículos de Fórmula 1 están preparados para que los mantenimientos se hagan de una manera muy rápida. De ese modo, la llanta tiene una sola tuerca, ¿verdad? Y no la sacan con una llave de ruedas en cruz como la que tenemos nosotros en nuestro auto, sino que hay un mecanismo neumático que la saca en fracción de segundo. Por lo tanto, lo que les quiero decir es esto. La mantenibilidad es muy importante porque está asociada a un tiempo para reparar. Y el tiempo para reparar hace que aumente el tiempo que está operando. Cuanto más pequeño sea el tiempo para reparar, pues mayor será el tiempo en que está en funcionamiento ese equipo. ¿De acuerdo? Y eso es una ayuda. O sea, si atacas el tiempo para reparar, indirectamente estás agrandando el tiempo en el cual la máquina está en servicio en estado operativo. El objetivo, pues, de la mantenibilidad es diseñar, de la ingeniería de la mantenibilidad, porque hay toda una ingeniería alrededor de la mantenibilidad, eso es lo que pocos conocen, hay toda una ingeniería, porque te hay que desarrollar los equipos y desarrollar los sistemas para que puedan ser mantenidos en el menor tiempo posible y al menor costo, y con un mínimo de gasto de elementos de apoyo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes ven a veces en ciertas fabricaciones, en ciertos diseños, en que ponen pues 20 pernos, cuando en realidad con un adecuado diseño, tú puedes poner, por decirte, 15 pernos. Bueno, ya estás disminuyendo, o puedes poner enclavamientos para que las cosas puedan ser rápidas de reparar. Plugins, por ejemplo. Eh, Señalizaciones, por ejemplo. Miren que la mantenibilidad no solamente tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con factores humanos, es decir, con la antropometría de la persona. Es decir, yo
¿cómo puedo hacer para sacar un tapón del cárter del motor? Y la vez pasada un amigo viene y me hace una consulta y me dice, mira, llevé al servicio técnico mi camioneta y resulta que saliendo se me fundió el motor. Saliendo, bueno, recorriendo pues 5 kilómetros, se me fundió el motor. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Con la vibración de la misma camioneta no habían ajustado bien el tapón del cárter, aquel que está bajo en el suelo para que se vacíe todo el cárter. Y lógicamente el aceite se cayó. Él no se da cuenta, pues está mirando para adelante conduciendo, la máquina se paró, el botón de alta temperatura en rojo, listo. Entonces se dan cuenta, ¿y por qué probablemente no ajustaron bien ese tapón? Probablemente es incómodo, es descuido, es lo que fuera. Y así pasa en las empresas cuando, por ejemplo, hay que hacer un cambio de aceite y hay que hacer muchos vericuetos para llegar al punto, por ejemplo, de donde está para hacer el llenado de aceite y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque probablemente no se pensó mucho en la ingeniería de la mantenibilidad y es una cosa que a veces uno encuentra cuando desarma una máquina y encuentra cosas increíbles. ¿Y cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y bueno, y a veces el mecánico pues comienza y reniega y en sus adentros, ¿qué dirá? Por ejemplo, y reniega, ¿por qué? Porque no pensaron en eso, no pensaron que una pieza tendría, que es desarmable, había que desarmarla con cierta facilidad para hacer rápido el cambio, ¿no? Esto ocurre también, por ejemplo, en los temas eléctricos, en una torre de alta tensión, por ejemplo, más o menos entender dónde está la falla. Encontrar la falla puede durar como, como 10x, reparar la falla puede durar como X. ¿Por qué? Porque accesar a la falla es todo un problema. Por lo tanto, lo que yo les quiero decir aquí es que la mantenibilidad es muy importante. Imagínense ustedes que en esta diapositiva este TTR lo hagan tender a cero. ¿Qué significará? Que si esto lo hace tender a cero, el tiempo operativo que van a tener es mayor, el uptime, tiempo operativo. Bien, pero si ustedes consiguen tener esos tiempos de reparación, estos que están aquí, los consiguen y entonces pueden tener su tiempo promedio de reparación con un cálculo relativamente sencillo. Yo les puedo decir que todo esto, como son variables aleatorias en el tiempo, también responden a las distribuciones estadísticas, a la normal propiamente. Los tiempos de reparación se trabajan con la normal y más propiamente con la distribución log normal, que es una variante de la normal, pero tienen tratamiento estadístico para poder afinar este tiempo de reparación. Y este tiempo de reparación hay que afinarlo, ¿por qué? Porque cuando la falla tiene alto impacto, caso la minería, por ejemplo, son de alto impacto las fallas porque cada hora cuenta. Cada hora cuenta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tratar de minimizar esto. Y entonces los mantenedores tienen que preocuparse mucho, mucho por esto. ¿Pero cómo? Entendiendo la labor, entendiendo las tareas que hay que hacer. Hay que sentarse a mirar qué es lo que hace, qué se puede mejorar. Por ejemplo, en un molino Saja a veces había un rodamiento, qué tan difícil de sacar y a veces nosotros vemos algunos mantenedores que agarran una comba bien pesada y comienzan a golpear para sacar, evidentemente. Esto, lógicamente, logran desarmar una pieza, logran desensamblar una pieza, pero si eso lo puedes arreglar haciéndote un extractor especial en el cual ya tú no tienes que estar golpeando tanto a los fierros para que ellos puedan desensamblarse. Entonces, con ese extractor trabajas menos, vas en favor de la seguridad y tu MTTR, que es lo que más importa, es lo que tú vas a reducir. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les decía, bueno, hay diseños complicados en donde hay que tener herramientas muy especiales para poder hacer un desensamble y los diseños especiales miren aquí las personas, claro, ustedes miran, hay muchísimas personas, claro, hay muchas personas, con lo que se trata es de disminuir el MTTR y es lo que deben tratar ustedes en su planta. Probablemente sea mucho más
Rentable, mira, contrata 4 mecánicos más y disminuye el MTTR, porque disminuyendo el MTTR tú vas a tener un ingreso adicional en tus utilidades de tanto. Pero eso hay que hacerlo saber, hay que mostrarlo, hay que decirle a la gente, mira, esto pasa y yo apuesto mi cabeza como mantenedor que así va a ser. Y firmas el proyecto con tu sangre si quieres, pero así se tiene que hacer. Bien. Por último, está este otro KPI, este otro indicador clave, que es la disponibilidad, que como ustedes ven allí, esta disponibilidad tiene los dos aspectos anteriores que hemos visto, MTBF y MTTR. MTBF y MTTR. Es decir, la disponibilidad depende tanto de la confiabilidad como de la mantenibilidad. Y ahí tiene los valores que podría sacar de una manera bastante rápida, si quieres, pero hay muchas otras maneras de encontrar la confiabilidad. Miren, mi experiencia es que yo voy a unas empresas y yo les pido, dame el MTBF. Pues no lo han hecho. ¿Y, ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, ¿cómo está tu sistema de órdenes de trabajo? A ver, vamos a ver tu sistema de órdenes de trabajo. Entonces, en las órdenes de trabajo yo veo que no está la fecha de inicio o no está la fecha de término, que a veces ponen, cuando es un mantenimiento preventivo, le ponen correctivo, o que ponen que terminó en media hora, en 5 horas, en media hora, cuando en realidad hicieron 3 horas o 5 horas. Entonces, si yo quiero hacer análisis de KPI, lo primero que tengo que hacer es sistematizar el manejo de mis órdenes de trabajo y que no sean un papelito nada más escrito a mano. No, es todo un sistema. Y ahora afortunadamente los sistemas informáticos ayudan. Hay sistemas informáticos, ciertamente, algunos me dirán, son muy caros, cuestan millones de dólares. Sí, pero hay otros sistemas que van saliendo que te permiten, por ejemplo, ir entrando al mantenimiento de una manera más prudente, de una manera más prudente. Claro, alguno me dirá, sí, existe el SAP que tiene su módulo PM, lógico, pero al SAP también hay que saber darle la información para que éste te pueda dar resultados apropiados. Bien, y esa es la disponibilidad. Y miren ustedes dónde está el MTTR en esta fórmula. Miren ustedes, a ver, aquí está el MTTR, está en el denominador, está en el denominador. Si se dan cuenta, ¿qué pasa si este se vuelve cero? Si este denominador se vuelve cero, la disponibilidad se vuelve 1 o 100%, cosa que lógicamente es en la teoría, porque todos los activos necesitan, necesitan un cierto mantenimiento. Necesitan, y eso pues le da un valor aquí. Lo que hay que hacer es que este valor sea el mínimo posible. Eso es lo que hay que hacer. Que es, y tus proyectos de mantenimiento, si tú eres un gestor de mantenimiento, tienen que ir a disminuir el MTTR, porque las máquinas, siempre lo digo, tarde o temprano fallan. Eso es una verdad. Lo que hay que hacer es que fallen lo menos posible. Esa también es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, esta es otra manera de medirla, es con el uptime y el downtime. El downtime está asociado un poquito al tiempo para reparar, pero lo que pasa es que el downtime ya tiene otras cositas más. Por ejemplo, el downtime, una máquina está parada no solamente porque demora el tiempo de reparación, una máquina está parada porque a veces no le llega el repuesto, o no está parada porque no firmaron el requerimiento en su momento. Y entonces, al tiempo para reparar, hay que agregarle dos segmentos más, que son las demoras logísticas y segundo, las demoras administrativas. Y tercero, si por ejemplo es un activo que, una caldera, por ejemplo, pongamos una caldera bagacera, inmensas calderas. Esa caldera no, tú no entras a cambiarle un tubo inmediatamente después que la pagas, porque esa caldera pues tiene que enfriar para poder entrar allí. Y entonces aparece una rampa y aquí esta línea que ven vertical, aquí ya no es vertical, sino es inclinada. Y para arrancar también, inclinada. Por lo tanto, allí hay que tener en cuenta esos matices que hay en ciertos activos para el cálculo de la
de la disponibilidad. Y entonces hay que programar, lógicamente, estos mantenimientos allí. Muy bien. Vuelvo a esto, ¿por qué? Porque nada de todo lo que he hablado, o sea, todo esto que está aquí, ¿de acuerdo? Funciona si es que hay datos. Nada. Entonces, bueno, hay unas cosas que se pueden calcular indirectamente. Por ejemplo, fíjate, si tú tienes un activo que te produce 1000 toneladas por día, de lo que fuera, ese activo, y la empresa es 24/7, ese activo te debe producir 30.000 toneladas al mes, porque está produciendo 1000 toneladas por día, 30.000 toneladas al mes. Pero resulta que al cabo del mes solamente ha producido 27.000 toneladas. Entonces puede sacar una disponibilidad y entendiendo que esas otras 3.000 toneladas no las hizo por alguna razón. Y ahí puede sacar una disponibilidad que será pues el 90%. O sea, no produjo las 30.000, que sería el 100%, sino el 90%. Quiere decir que su disponibilidad es el 90%. Lo puedes hallar de los datos de producción de una manera indirecta cuando ya quieres comenzar a trabajar sistemáticamente y no tienes datos. Cuando a partir de ahí ya comienzas pues ya tú a ver tus datos. O sea, sí es posible, solamente es cuestión de tener un poquito de, eh, de ver cómo va la producción y cómo esa producción la puedo ligar a la disponibilidad. Y se puede, como un primer paso, vale la pena, y para después ir a partir de ahí sometiéndonos a un mejoramiento continuo. Es decir, si ahora doy 90, mira, voy a dar 91 la próxima vez, tampoco te emociones, yo le digo a los gestores, y después ofrecer un 5% más de disponibilidad. No es tan fácil, sobre todo por arriba del 85% de disponibilidad. Cada punto porcentual es más complicado, requiere más cabeza. Bueno, pero si tú ahora que estamos en una era de industria 4.0 en el cual todo está hiperconectado, todo debería estar hiperconectado, eso va a llegar al Perú dentro de poquito. Ya empresas que tienen que estar hiperconectadas, ¿para qué? Para poder tener, para poder tener los datos que quieran. Y entonces resulta pues que llega una consulta la vez pasada y me dice, ingeniero, y ahora, mire la sábana de datos que tengo. ¿Qué voy a hacer con esa sábana de datos? Bueno, hay que filtrar, tal vez lo que haya que filtrar. Y entonces, ahora estamos de una era en la cual, pues, teníamos pocos datos o simplemente no los teníamos, a una era en la cual podemos tener millones de datos. Claro, porque si tú le pones, regístrame el dato cada milisegundo, le dices al sensor y el sensor lanza la comunicación, te da datos cada milisegundo. Y entonces ahora ver qué hacer para trabajar con tanto dato. Y entonces ahí aparecen los fenómenos no los fenómenos, las disciplinas que corresponden a la inteligencia artificial, ¿no? Como el machine learning, como el deep learning, y también un personaje importante que es el data science, que es la persona que se encarga de interpretar los miles y miles de datos que pueden caer y que te puede registrar una máquina cuando tú le has puesto un sensor, por ejemplo, en algún lugar y le dices al sensor, dame datos cada milisegundo. Y bueno, ahí han aparecido todas las prácticas, machine learning, como la práctica de usar algoritmos que te permiten manejar esos datos. Y esos algoritmos ya te van dando a ti información. Miren que en este momento José me comentó que habían tenido un tema de mantenimiento basado de mantenimiento basado en condición anteriormente, ¿verdad? Y resulta que sí, efectivamente. Creo que las personas que se dedican al mantenimiento basado en la condición, el mantenimiento predictivo, son por ahora los más beneficiados de que haya una hiperconectividad en las plantas. Serán los más beneficiados porque tendrán más datos y además tendrán horizontes de visibilidad. Miren que eso es importante en el mantenimiento basado en la condición. Cuando yo veo un activo y cómo está de esta manera, pero cuánto tiempo más me durará, ¿se dan cuenta? Ese horizonte de visibilidad, como yo le llamo, es el que necesitamos saber, necesitamos entender, y sobre esto todavía hay que seguir investigando.
En algunos activos se da, en otros activos hay que investigar ese horizonte de visibilidad. Muy bien. Bueno, los datos yo los puedo tener a nivel de componente, los puedo tener a nivel de sistema o los puedo tener a nivel de planta. ¿De acuerdo? A nivel de componente, ¿para qué me sirven? Para establecer la tasa de fallas y para establecer el presupuesto de mantenimiento. Necesito yo hacer un presupuesto y no hacerlo de la siguiente manera que se ven muchas plantas. Mire, el año pasado nos gastamos 1 millón de nuevos soles, por ejemplo. Hoy pongámosle pues el 10%, 1.100.000. Así no. Hay que tratar de ir haciendo los presupuestos de mantenimiento más sincerados. Ahora, lo que puede pasar es que a lo mejor el que presupuesta mantenimiento dice, bueno, eh, hago presupuesto de 1 millón, 1.100.000, lo que fuera, pero al final del periodo gasta 600.000. Entonces, la persona que analiza después esos datos dice, el señor pues presupuesta mal, ¿verdad? Presupuesta mal. ¿No? Hay que tener un poco de claridad cuando tú lanzas un presupuesto de mantenimiento y, y puedes tener problemas porque al final te va a decir, como tú presupuestas mal, ya no te voy a dar 600, te voy a dar 500. ¿Y eso qué significa? Una soga en el cuello para el mantenedor, porque después va a estar corriendo, corriendo, tratando de que las cosas caminen, porque está claro que cuando tú cuando afectas el mantenimiento, las cosas no van para bien. En muchos casos en el mundo que han pasado, que han reducido el mantenimiento y las fábricas luego empiezan a caerse a pedazos. Hay que tener mucho cuidado, hay que darle el lugar que corresponde al mantenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué obtenemos los datos a nivel de sistemas? Para definir tasas de fallas, para establecer planes de mantenimiento. También en planta para establecer pues, planes de producción. Muy bien. Bueno, si yo hago un análisis para los componentes, pues podré sacar tasa de fallas, podré encontrar su confiabilidad con números bastante sencillos, como ven allí. Podré sacar para los componentes con unos números aquí que necesitan, obviamente, todo lo que está a la derecha son datos que están en las órdenes de trabajo. Repito, la orden de trabajo no es cualquier papelito, es la célula fundamental para analizar los temas de mantenimiento. ¿De acuerdo? La célula fundamental, porque no solamente tiene que tener fecha de inicio y fecha de término, tiene que tener cuántos materiales necesitas, tiene que tener qué herramientas necesitas, tiene que tener qué personas van a ir allí, tiene que tener, por ejemplo, los temas de seguridad, los temas de la planificación para saber a qué riesgos un trabajador se expone y también tiene que tener, por ejemplo, la disposición de los recibos. Es decir, una orden de trabajo tiene que ser integral, no puede ser un papelito de una hoja. Hoy día tú haces esto y a lo mejor te vas a demorar 4 horas y cuando termines tus 4 horas vienes y me dices, a ver, ¿qué otra cosa te mando a hacer? Hay planificaciones bueno, planificaciones que son así, ¿no? El día a día están viendo qué hacer cuando la planificación semanal es la que prácticamente la que se maneja de la mejor manera en el mantenimiento. Esta semana vas a hacer esto. Sí, pero yo no sé cuántos correctivos voy a tener. Muy bien, si no sabes cuántos correctivos vas a tener, pero si tienes un histórico de correctivos de 6 meses atrás, pues esos 6 meses de atrás, di cuántos correctivos te han salido por semana y utilízalos como un promedio para que es la semana actual te hagas unas ventanitas por si salgan correctivos. Pero y si no salen correctivos, bueno, en esas ventanitas mándalo a hacer algo, anda que lubrique algo, que engrase otra cosa, mándalo a hacer algo. No se puede, digamos, concebir que en mantenimiento hayan personas paradas esperando el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo en mantenimiento es infinito. Es infinito. Siempre hay trabajo en mantenimiento. Bueno, también hay que decirlo, también es incomprendido, pero siempre hay algo por hacer en mantenimiento. No hay nada que decir, bueno, hazte el procedimiento de trabajo para que es tu tema. Procedimiento eléctrico, un procedimiento mecánico, un procedimiento de instrumentación, por ejemplo. Hazte el procedimiento. Y siempre se encontrará algo. Bueno, aquí vemos, esa es una planta concentradora, y lógicamente he borrado ahí
de dónde es por cuestiones de confidencialidad. Pero esta es una planta en la cual se puede encontrar la disponibilidad de, digamos, de toda la planta. Lógicamente para esto hay mucha información, muchísima información que puede salir de allí y que se trabaja y que hay que trabajarla para dar un valor ahí dentro de los que están ahí, pero hay que buscar si realmente los valores son los más apropiados y entonces proponer una manera un poco más estandarizada y teniendo en cuenta lo que pasa en los tiempos sobre la disponibilidad de cada uno de los equipos. Aquí ven chancadora, fajas, zarandas, ¿de acuerdo? Todo lo que ven en una planta concentradora, en una planta minera, ¿no? Una planta de estas que tenemos. Muy bien. Aquí tenemos un caso, fíjense, un caso bastante simbólico, en que pues habían pues 3 chancadoras con 80 toneladas métricas cada una y que trabajaban 20 horas por día. 9 horas en el primer turno, 11 horas en el segundo turno y 4 horas de mantenimiento rutinario. 12 paradas de plantar por año, 20 horas cada parada de planta. Y la gerencia decía, mira, toda parada de planta, sea preventiva, lo que fuera, yo lo voy a considerar downtime. Muy bien, política de empresa, no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque las horas de mantenimiento preventivo en principio no deben integrar el cálculo de la disponibilidad. Según la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, la SMRP, dice los preventivos no se toman en cuenta, pero bueno, política interior de empresa, listo. Resulta que nosotros, ¿qué se hizo en este caso? Fíjense, vamos a analizar estas 4 horas. Entonces las podemos bajar de mantenimiento rutinario. Bueno, con, no es tan fácil, ¿ah? No es tan fácil hacer diagrama de espagueti, medir tiempos y movimientos, de manera que los diagramas de espagueti lo que permiten ver los desplazamientos para optimizar los desplazamientos. Fíjense, desplazamientos. Ustedes saben que la productividad de la mano de obra del mantenedor, la productividad de la mano en una empresa minera es del orden del 35%. Quiere decir que si tú le estás pagando, voy a poner números redondos, si le estás pagando $1,000 por decir, al mes, él te está devolviendo, en trabajo efectivo de mantenimiento te está devolviendo $350. Y los $650 restantes, ¿qué? ¿Le estoy pagando gratis? No, no le estás pagando gratis. Es lo que pasa, que ese tiempo, que es un tiempo improductivo, entre comillas, lo está, lo está consumiendo en trasladarse, lo está consumiendo en el almacén para que le den el repuesto, lo está consumiendo en reuniones, por ejemplo, la famosa reunión de los 5 minutos, la charla de 5 minutos, que nunca son 5 minutos, ¿verdad? Deberían sincerarla, nunca puede ser 5 minutos una charla de estas que dan. Y así una serie de tiempos improductivos que hacen, bueno, digo improductivos entre comillas, ¿no? Que hacen que la productividad de la mano de obra en un sector minero, en un sector de distribución de energía eléctrica o en el sector de oil and gas, la productividad sea el 35% más o menos. Entonces, si las empresas comienzan a pensar en estos desperdicios, pues yo les decía, son desperdicios de tiempo, hay que ignorarlos porque siempre van a haber, pero hay que no sea 35%, al menos llévenlo al 50% del tiempo de productividad, tiempo en el cual las personas están apretando tuercas. Apretar tuercas significa hacer efectivo trabajo de mantenimiento. Y entonces ahí viene la figura del planner. El planner es el encargado de que estas 4 horas de mantenimiento que están aquí, estas 4 horas de mantenimiento se reduzcan. Igual, las 20 horas de parada de planta, si se reducen, ¿qué estamos reduciendo con esto? ¿Qué estamos reduciendo con estas 4 horas y con estas 20 horas? Lo que estamos reduciendo es esto que está aquí en el denominador, este downtime. Y esta empresa, les digo, con 2.5 horas, se redujo 1.5 horas en el mantenimiento rutinario. Quiere decir que no se deja de hacer mantenimiento rutinario, sino que se hace más efectivo con mejores herramientas, con mejores facilidades.
Y las 20 horas, pues con un análisis igual, pues te las bajas a 18 horas. Se puede, pero se necesita enfocarse, concentrarse en la actividad. ¿Para qué? Para bajar ese downtime. Y al bajar ese downtime, lo que estoy haciendo es indirectamente subir el uptime. Y obviamente también subiendo la disponibilidad. En este caso, haciendo eso, y ustedes pueden hacer el cálculo, con todos los datos que hay aquí, con todos los datos que hay aquí, ustedes pueden hacer el cálculo de la disponibilidad la pueden llevar prácticamente a la producción, porque cada una, pues, cada chancadora chanca 80 toneladas métricas por hora, entonces pueden llevar cuántas hizo en el día, de esas cuántas salen, porque esta es la ley del material, una tonelada métrica 8.44 onzas, y cada onza cuesta $25. Y ustedes van a ver que si hacen el cálculo, ya llevándolo a temas económicos, se dan cuenta que la empresa pues se puede estar ahí generando pues algunos millones de dólares adicionales. Fíjense, solo con 4 horas, con 1 hora y media de ahorro en mantenimiento rutinario y con 2 horas cada parada de planta. ¿De acuerdo? Incluso puede decir, ya, yo me comprometo como gestor de mantenimiento a esos resultados, pero usted tiene que darme 4 mecánicos y pues unas herramientas especiales por ahí. Que te gastes $100,000, por ejemplo, al año en esos temas y vas a ver que todavía es negocio tu intervención. Son casos relativamente sencillos de demostrar, pero cuando tienes que hacerlo tienes que sentarte, tienes que mirar, no es una cosa que se hace cada día, tienes que estar ahí todos los días, como si fueras un trabajador más, pero con una óptica de eficiencia, eficiencia operacional, importante. Igual, ahora estamos trabajando el tema de una planta panelera, al cual nos hemos comprometido a incrementarle un 20% su producción, que es la producción que no pueden acoger por el momento con las características que tienen de trabajo ahora. Y entonces estamos ahí. Como ven, esta es una línea totalmente en serie. Un molino, un transportador, un mezclador, otro transportador, un tamizador y luego va al envasado. Al envasado. ¿De acuerdo? Es una línea totalmente en serie. ¿Qué es el problema de esta línea? Que cualquiera de los componentes que se malograba te paraba toda la línea. Y entonces había que encontrar la disponibilidad de cada uno de los componentes para poder decir a través de un diagrama de Pareto cuáles eran los malos actores. ¿Cuáles son los malos actores? Aquellos que más tiempo están malogrados que trabajan. Entonces logramos definir aquí cuáles eran los malos actores y sobre esos malos actores pues comenzamos a trabajar. Ya están trabajando, están en etapa de pruebas, hay unas mejoras que hay que hacer, por ejemplo, en el tamizador, que es una máquina que vibra, y que vibra por naturaleza, o sea, no vibra porque le da la gana vibrar, sino que es por naturaleza que vibra. Y este molino que necesita unos refinamientos en su diseño. En su diseño, miren, nos metemos hasta el diseño. Por eso, y esto, cuando yo les digo a mis colegas mantenedores, haz mantenimiento proactivo. ¿Qué es mantenimiento proactivo? Aquel que tiene que ir hasta con el diseño. Que no pienses que el diseño que vino hecho por otro ser humano en otras latitudes es el mejor. Todo es mejorable. Todo es mejorable porque en el tiempo yo me he encontrado con jefes de mantenimiento a los cuales se les hace sugerencias y te dicen, no, porque así lo hicieron los fabricantes, ¿no? Pero hay materiales mejores ahora. ¿De acuerdo? Hay, por ejemplo, por decirles un caso, hay ahora materiales poliméricos que están reemplazando las bocinas de bronce que habían en ese tiempo cuando se hizo ese equipo. ¿Por qué no migrar a una mejora? Y es más, el material polimérico ni siquiera necesita lubricación, ni siquiera necesita. Entonces, puedes ir mejorando cosas, pero hay que analizar cada punto aquí, cada punto para encontrar el mal actor. Y esa es la tarea del gestor de mantenimiento. ¿Cuáles son mis malos actores? Que no me dejan dormir tranquilo porque me llaman a las 3 de la mañana, me llaman a las 3:30 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo mi celular lo tengo que tener encendido todo el tiempo
¿Por qué? Porque no se localiza a esos malos actores. Hay que localizarlos, intervenir seriamente. Y si quieres hacer un análisis, pues no intentes hacerlo tú también si no tienes todas las herramientas de análisis. Pues busca apoyo de fuera para que te ayuden a mejorar un diseño, si es que eso es el tema. Si no es un diseño, si es una cosa, es otra cosa y puedes mejorar tú, bueno, perfecto, hazla, pero hay que hacerlo. Y yo les digo una sentencia: no pienses bajar tu mantenimiento correctivo o no esperes bajar tu mantenimiento correctivo si tú no haces mantenimiento proactivo, análisis causa raíz de las fallas. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos el lubricante. Ahora vamos a hablar de los lubricantes. El lubricante es un activo, ciertamente que es un activo. Y como es un activo, pues tenemos que manejarlo como tal. Y una de las maneras de manejar el lubricante es utilizando una variante de lo que es el mantenimiento centrado a la confiabilidad, el RCM, cuyo inventor fue John Murray. Que más bien debería ser mantenimiento basado en la función, ¿verdad? En la función que cumple un activo, porque esta confiabilidad a veces confunde con el KPI que hemos estado hablando. Son dos vertientes distintas, ¿no? La confiabilidad trabajada como si fuera un tema estadístico y la confiabilidad trabajada como el RCM de John Murray y su hijo. El hijo le siguió la huella. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas claras, esas fronteras. No confundamos RCM con la confiabilidad estadística, que es otra cosa. Ambas son importantes, lógicamente, no podemos decir que no, todas estas dos vertientes son importantes. Entonces, si tú el lubricante lo trabajas como activo y le aplicas la metodología que se va a llamar lubricación centrada en confiabilidad, bueno, ya se llama así, pues le haces armas tu equipo de trabajo, lógicamente un equipo natural de trabajo, y luego analizas pues todo lo que tienes que analizar en el lubricante, por ejemplo, su función, la función del lubricante. Luego las fallas funcionales del lubricante, las causas de falla, los efectos de las fallas, las consecuencias de las fallas. ¿Saben por qué? La vez pasada llega también una persona que vende lubricantes, llega y me busca un domingo temprano porque estaba en una empresa donde el motor había fallado. ¿Y por qué ha fallado? Le pregunto. Porque se ha pegado al pistón. Se ha pegado al pistón. ¿Cómo que se ha pegado? No, y ellos me dicen que es la falla del lubricante. ¿Cuántas veces le echan la culpa al lubricante? Por ejemplo, que se afloje el tapón del cárter de este amigo que se le fundió el carro. No es culpa del lubricante. No es culpa del lubricante, pero a veces lo ponen como falla del lubricante. Bueno, en este caso de este motor, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Primeramente, se había roto la faja que mueve la correa o faja que mueve la bomba de agua. Y entonces, en ese momento, hubo un problema con el radiador también y se quedó sin agua. Obviamente, esa no es falla del lubricante. Y que sí, me están diciendo que es falla del lubricante y toda esa cosa ya, entonces, bueno, tú tienes que hacer un informe técnico en donde tú avalas con las evidencias que tienes de que primero fue la falla del radiador y que después el lubricante. Y no importa si haya sido el mejor lubricante, aunque haya sido el mejor lubricante del mundo, igual iba a fallar, porque ese motor está fallando por otras cosas, por sobrecalentamiento que hace que el pistón se pegue al cilindro y entonces se haga rota. Bien, por eso es que hay que tener claridad. Lamentablemente, a veces es muy fácil echarle la culpa al lubricante, o a veces se olvidan de echarle lubricante y encuentras un lubricante que parece lodo y falló el motor. Y luego lo rellenan a ver si la cinta va para atrás y vuelve a estar vivo el lubricante. No es así, ya falló y la falla llevó fallas colaterales y entonces tiene una problema. Por eso hay que saber cuando analizas una falla, ver realmente por dónde empezaron las fallas.
Bien, entonces se puede hacer un análisis de modos y efectos de falla, claro, función, falla funcional, causa de falla, efecto de falla, consecuencias de la falla y acciones recomendadas. ¿Se dan cuenta cuando trabajan de esta manera un poco sistemática? Ustedes pueden llegar aquí a establecer qué cosa, un plan de mantenimiento, es decir, aquí nosotros podemos decantar todo este análisis que estamos aquí. Esto es una herramienta de calidad que se llama AMEF, A-M-E-F, o FMA si quieren sus siglas en inglés. Hacen esto y bueno, llegan ustedes a un plan de mantenimiento. Y eso bueno, esto lo pueden si quieren también hacer a través de una auditoría y este tipo de cosas que hay como herramientas de calidad, porque el AMEF es una herramienta de calidad, pero hay otras herramientas de calidad que se pueden hacer. Aquí se hace con efectos, otros lo hacen con el número de prioridad de riesgo, es decir, hay diversas metodologías que te permiten llegar a qué? A un plan de mantenimiento. Acá viene el plan de mantenimiento. Que el plan de mantenimiento puede contar con incluso rediseños. No, rediseños, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tenemos otro casito en el cual el MTTR, miren, se bajó hace poquito, miren. De 0.037 a 0.033. Y el MTBF se subió de 3.43 a 10, la disponibilidad de 989 a 997. De un año para otro, los ingresos adicionales, si ven aquí, casi 3 millones de dólares. Por lo tanto, lo que les digo, esto funciona. Los gestores de mantenimiento tienen que llevar a términos económicos, como lo dije desde el comienzo, a términos económicos, todos los trabajos que se pueden hacer en mantenimiento. Y esta es la moraleja que yo quería dejar. O sea, el mantenedor no es una isla dentro de una planta, es algo que está conectado a los empresariales y eso hay que entenderlo. Quien quiera que fuera tiene que entenderlo y tiene que mostrarlo de esa manera y tiene que comprometerse. Por ejemplo, llevar la disponibilidad, en este caso, un punto porcentual pequeño, pero conviértelo a dinero, porque sabes que de esa manera, convences a la gerencia de emprender una acción de mantenimiento. ¿De acuerdo? Esto se consiguió con un programa de lubricación, ¿ah? Con programa de lubricación. Bueno, hay otras cosas también que se pueden hacer en una máquina, pero esto se consiguió con un programa de lubricación. Muy bien, yo no sé, creo que me he pasado un poco de la hora. Igual, me he pasado, discúlpenme, pero lo que pasa es que cuando uno está hablando se puede emocionar un poco y se pasa de la hora. Bien, con esto, ciertamente, yo creo haber hablado algo. Espero, evidentemente, que el tema de mantenimiento vaya agarrando cada vez más cuerpo en las empresas y se pueda tener, pues, llegar sobre todo a lo que se quiere, ¿no? Agregar valor, mantenimiento de agregar valor. Bien, entonces yo ahora repito, con la disculpa del caso por haberme sobrepasado, espero sus preguntas. Gracias. Hola Jorge, buen Sí, día, muchas gracias por los conocimientos impartidos. Tenemos unas pocas preguntas para no dilatarnos más en tiempo. ya. En la primera nos hacen una consulta sobre si hay algún ratio o porcentaje de disponibilidad como que objetivo, o se considera que a partir del 85% ya tengo una buena disponibilidad. Mira, el 85% lo acuñó Toyota, pero no para la disponibilidad, lo acuñó para la eficiencia global de los equipos. Esto se escribe con las siglas OEE, Overall Equipment Effectiveness. Y la eficiencia global de los equipos tiene tres factores. Uno de ellos se llama disponibilidad, el otro se llama eficiencia y el otro se llama calidad. Entonces, si te das cuenta, OE igual a disponibilidad por eficiencia, por calidad, la disponibilidad es un factor. O sea, si tú tienes una disponibilidad de 0.9, por decir el 90%, y tienes una eficiencia del 0.9 y tienes una calidad del 0.99, si multiplicamos 0.9 por 0.9 por 0.99, probablemente estés por el
0.85, probablemente, habría que hacer el cálculo, si alguno me ayuda, yo lo puedo hacer aquí. Son tres factores, disponibilidad, a la cual por calcular le ponemos 0.9, ¿no? Vamos a verlo aquí en calculadora. Si la disponibilidad es 90% es 0.9. Si la eficiencia es 90%, o sea, 0.9, y la calidad, o sea, producto rechazado, es 0.99, el producto, fíjate, me da 0.80. Entonces tú me dices, mira, tengo disponibilidades altas, eficiencia alta y calidad alta, al decir 0.9, 0.9 y 0.99, pero el producto de las tres te da 0.80. El indicador clase mundial que lo implantó Toyota en su momento fue de 0.85. Entonces ya te imaginas cuánto debe valer la disponibilidad, la eficiencia y la calidad para llegar al 0.85, para esos puntos porcentuales. ¿De acuerdo? No sé si he conseguido responderte tu pregunta, pero creo que va por ahí. El OES y el 85 sí se considera clase mundial. Clase mundial porque es el mejor que se encontró hasta ahora, ¿no? Ya, si hay una empresa que lo supere, bueno, ya vendrá, se volverá la nueva marca mundial. Listo, Jorge. Sí, está atendida esa consulta. La siguiente Muy bien. pregunta va por el tema de cómo tomar los indicadores para calcular disponibilidad. Nos preguntan, si sacáramos los indicadores a través de la disponibilidad, en ese caso particular, ¿no estarían tomando, por ejemplo, paradas de operación o paradas por mantenimiento? Sí, ¿qué pasa? Eh, existe, yo les decía hace un momento, la SMRP, que es la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, dice que las paradas que se hacen por preventivos, que las paradas que se hacen por alistamiento de una línea, en el cual, por ejemplo, imagínate una planta embotelladora que debe envasar botellas de 1 litro, luego quiere pasar a otro formato de medio litro, entonces resulta que ahí las líneas hay que prepararlas y la máquina no está malograda, por lo tanto no puedes considerarlo como downtime. Sin embargo, las empresas pues tienen sus propias políticas internas, ¿no? La SMRP no es vinculante, es decir, no hay que, o sea, no te obliga a cumplir lo que ellos dicen, sino que recomienda. Recomienda, ¿por qué? Porque es bueno tener ese ratio que me preguntaban anteriormente. Si todos partieran sobre una misma base, ya yo podría decir, en la actividad económica tal, la disponibilidad objetivo debe ser esta. Pero no, si hay algunas empresas que no obedecen lo que dice la SMRP, que no es una obligación, repito, pero que es un marco que te permita pues ordenar la información. Y para ordenar la información en una planta, no hay mejor norma que sea la ISO 14224. La ISO 14224 es aquella norma ISO que te dice, mira, trabaja así la información, trabájala así para poder tener un indicador que puede ser incluso global. Lo que hace. En el offshore las cosas están un poco más homogéneas porque Oreda, ¿de dónde saca datos? De las empresas que alimentan. Ellos reciben las datas y ellos van sacando las tasas de falla. Entonces podemos tener indicadores que además son dinámicos. Oreda 2012 es una, las otras versiones ya van cambiando las tasas de falla en función de la información que les va llegando con el tiempo. El promedio se va acercando cada vez más a la realidad. Entonces, no se olviden, el gestor de mantenimiento tiene que trabajar, si quiere comenzar a trabajar con confiabilidad, utilizar la ISO 14224 que le llaman RIM, o sea, gestión de la información para la confiabilidad por sus siglas en inglés, ¿no? Reliability Information Management, o sea, gestión de la información para la confiabilidad, ¿de acuerdo? No sé si está la pregunta Sí, contestada. está atendida. Un poco tenemos otra pregunta que se acomoda muy bien con la respuesta que nos has dado. Nos preguntan si existe alguna bitácora de indicadores para aplicación en, por ejemplo, camiones gigantes
pero a nivel de componentes, para poder aplicarlo a tren motriz, a motor, a transmisión, o al diferencial. A ese nivel no tengo. La mejor información, la más, digamos, ahorita la más detallada es la que está en ISO 14224. Oreda también tiene. Oreda e ISO como que van de la mano. Pero a ese nivel, lo único que te pediría, si le digo a este joven que me hace la pregunta, le pediría que cuando, por ejemplo, se haga una adquisición de algún equipo, el jefe de mantenimiento vaya a esa adquisición. Cuando se hace, ¿por qué? Porque un equipo es como el hijo del mantenedor, ¿de acuerdo? Claro, él no lo ha concebido, pero es como su hijo, ya llegó ahí, ya está ahí. Y cuando lo compran, ¿alguien piensa en el mantenedor? Entonces, el mantenedor tiene que ser una persona que logre meterse o logre inmiscuirse en las adquisiciones, porque al final él se va a quedar con esa criatura. Y tiene que ir, porque él como tiene una óptica distinta logística, distinta al de producción, él va a decir, oye, o va a preguntar cada vez que se compraron, ¿y cuáles son los componentes más débiles? ¿Cuál es la tasa de falla de esos componentes? ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya vas obteniendo datos. De esa manera, probablemente no lo tengas hasta ahora, pero sí puedes hacer un benchmarking o decirle a la hora de la adquisición, oye, quiero que en el contrato me aparezcan las tasas de falla de tales componentes que son los que más problemas me dan a lo largo de la vida de este camión. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que hacer. Pero hay que buscar el camino, el gestor de mantenimiento tiene que ser una persona muy empática que pueda llegar a niveles en los cuales lo puedan o los nombren para ir a cuando se hacen las adquisiciones. Por lo menos a negociar ciertos términos, ¿no? Ciertos términos en las adquisiciones, por ejemplo, el MTBF. Yo no sé si ustedes ven en un contrato de compra de un equipo, si ven MTBF, si ven MTTR, si ven tasa de fallas, probablemente no lo vean. Probablemente no lo vean. Pero si ya deben comenzar a acuñarse tales términos en esas transacciones comerciales. Listo, Jorge. Y la última pregunta para cerrar el webinar viene de minería subterránea. Nos preguntan si es que existe algún target que uno no deba sobrepasar entre las OTs que se generan por mantenimientos preventivos versus las OT que se generan por mantenimientos correctivos. Yo más bien lo que les digo es, ustedes analícense, háganse su auditoría, su autoauditoría, y esa autoauditoría les va a decir a ustedes cómo están. Y a partir de ahí, plantéense un proceso de mejora continua a través ustedes saben, creo que muchos de ustedes estoy hablando, un proceso de mejora continua para ponerse objetivos a lo largo del año, a lo largo de los años, porque en el planeamiento estratégico que tienes que hacer, tienes que ir poniéndote tus objetivos. Y tú sabes que los objetivos de un planeamiento estratégico se van cumpliendo en un intervalo de 3 a 5 años, dependiendo de la empresa. Y los objetivos y los avances los vas cubriendo en el tiempo. Yo creo que es lo mejor, saber cómo estamos para cubrir esas brechas que tenemos, para llegar a lo que tú quieres llegar. Y lo que tú quieres llegar es ser el mejor mantenedor del mundo, por lo tanto tienes que subir una escalerita para llegar hasta ahí. Cada escalón es un intervalo de tiempo que debe estar en tu planeamiento estratégico y debes monitorearlo cada año. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jorge. También invitamos al resto de participantes que hayan tenido alguna consulta, nos puedan escribir a móvil.peru@terpel.com para poder contestarlas en el transcurso de la semana. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Yo les agradezco que hayan estado ahí. Estoy acá ahora desde la virtualidad, que ahora nos une más, pues estaremos siempre dispuestos a apoyar a Móvil. Ya vengo apoyándolo desde hace más de 10 años, me parece, con estos temas propios de lo que son mi especialidad, ¿no? Mi especialidad es la docencia en los temas de mantenimiento. Y bueno, por ahí uno va aprendiendo a lo largo de los años. Muy bien. Muchas gracias y entonces será hasta otra oportunidad. Sí. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos
de forma didáctica sobre todo los indicadores, ¿no? Porque finalmente, como comentabas, la competitividad y la rentabilidad de los negocios depende mucho realmente de la continuidad del proceso productivo, ¿no? Y ahí tenemos que el análisis de confiabilidad, de la disponibilidad y la mantenibilidad, que también se conoce como el análisis RAN, es las metodologías de confiabilidad, digamos, importantes, ¿no? Y que se basa principalmente en mirar el comportamiento de las fallas, reparaciones de los equipos y componentes, mantenimientos planificados. Entonces, todo eso que tú has resumido muy bien, yo creo que le va a servir mucho a la audiencia en el sentido de ver cómo lo pueden utilizar de manera práctica para tener procesos de mejora continua, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente, Jorge, una muy buena presentación y os dejo ahí con el tema de Genius, que los invito a que visiten la página de Genius. Por favor, nos ayudan llenando la encuesta y los esperamos en el próximo webinar el siguiente jueves. Muchas gracias y cuídense mucho todos. Muy bien, nos vemos. Nos vemos, Gracias. hasta luego.